Buenos días, a ver, vamos a continuar con los problemas de esta parte de sustancia pura. El problema que nos faltaba ahora era el problema número 9, que nos decía básicamente un recipiente de 0,5 metros cúbicos contiene 10 kilogramos de refrigerante 134A a una temperatura puede ser de menos 20 grados centígrados. Determine, inciso A, la presión, inciso B, la energía interna total y inciso C, el volumen ocupado por la fase líquida. Esas son nuestros tres incisos que nos pide el problema. Algo que es bien interesante acá es tenemos que identificar cuáles son las propiedades que nos dan de manera directa. Una es esta, porque yo con esto yo tengo una temperatura. Y de manera indirecta, vamos a decir, es esta de acá, porque nos da un volumen que es de 0,5 metros cúbicos y también nos da una masa. Y yo sé que si yo divido volumen sobre masa, yo voy a obtener un volumen específico. Y con eso ya tengo otro tipo de propiedad. Entonces, con eso ya tengo dos propiedades y básicamente lo que tengo que hacer es jugarme con las tablas y encontrar la presión, la energía interna total y también el volumen ocupado por la fase líquida, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata este problema. Es bastante sencillo. Lo que nos importa acá es que aprendamos a utilizar las tablas de refrigerante 134 también. ¿Ya? Entonces, continuemos. Muy bien. Solución, decimos. Los datos que nos da el problema son el volumen, la temperatura 1 y la masa. Y lo que nos pide es la presión 1, la energía interna 1 y el volumen del líquido. ¿A qué se refiere este volumen del líquido? Eso es lo que ahora vamos a ver. Inicialmente el problema nos dice que tenemos un recipiente rígido. Así, por ejemplo, como este. Tenemos un recipiente rígido, el cual está conformado por estas propiedades que el problema nos da, por estas propiedades. Entonces, esto a estas propiedades, o sea, cuando tengo estas propiedades, tengo que hallar también cuánto es la presión, cuánto es la energía interna y cuánto es el volumen del líquido. Eso es lo que nos pide el problema. Eso es lo que nos pide este problema. Nos pide la presión, la energía interna y también el volumen específico. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es el postulado de estado, ¿no? En el cual nos dice que tenemos que tener dos propiedades, ya sea intensivas o específicas, para poder hallar cualquier otra propiedad. Entonces, ese es el primer punto para realizar este problema. Entonces, es hallar dos propiedades, no importa cuáles sean. Tengo que hallar dos propiedades intensivas y que sean independientes. Entonces vamos a decir propiedades. ¿Qué propiedades tenemos para el estado 1? Tenemos la temperatura 1, que sería menos 20 grados centígrados. Y también tenemos el volumen específico 1, pero de manera indirecta. Por eso lo colocamos por calcular. Entonces hallamos esto, porque una vez que hallemos el volumen específico, tenemos que hallar la energía interna 1, el volumen del líquido y también tenemos que hallar la presión 1, ¿no? Entonces calculamos el volumen específico 1 va a ser volumen 1 sobre la masa, que sería 0,5 metros cúbicos sobre 10 kilogramos, que al final nos darían un volumen específico de 0,05 metros cúbicos por kilogramo. Y con esto yo ya tengo dos propiedades. Tengo la temperatura y por otro lado tengo la energía interna. Entonces, para saber en qué zona se encuentra, ya sea líquido comprimido, ya sea mezcla saturada o vapor sobrecalentado, yo tengo que plantearme estas dos ecuaciones. Una nos dice que si el volumen específico es menor al volumen sub F, que significa el volumen específico para líquido saturado, a esta temperatura que nos dan, se considera como líquido comprimido. Y el otro es que nos dice que el volumen específico es mayor al volumen específico para vapor saturado o B sub G a una temperatura dada. Si se cumple esta inecuación, entonces el vapor es sobrecalentado. Entonces, básicamente, una vez que tenemos dos propiedades, tenemos que irnos a jugar con las tablas. Entonces, vamos a volver acá. Y acá vemos las tablas que tenemos para agua y un poco más abajo están para las del refrigerante 134. Acá se pueden fijar que están para qué es, para el refrigerante 134A, ¿no? Entonces, a esta tabla yo tengo que encontrar la temperatura de menos 20 grados centígrados, que justamente es esta de acá. Vamos a marcarlo, lo vamos a hacer saltar. Tenemos esto. Ok,
Una vez que tengo esto, primeramente tengo que identificar si es vapor sobrecalentado, es líquido comprimido o es una mezcla saturada. Entonces, yo hago mis dos condiciones, las que habíamos planteado en el problema. Una es que mi volumen específico sea menor que B sub F y la otra es que mi volumen específico sea mayor que B sub G. Entonces, cualquiera de estos dos tiene que cumplirse. Entonces, acá es 0.05. ¿Ok? Si se dan cuenta, primeramente, lo que es simple a primera vista, aquí lo vamos a hacer un acercamiento, es que mi volumen específico no es menor que P sub F. Por lo tanto, estaría entrando al rango. Y tampoco es mayor a B sub G. Por lo tanto, mi volumen específico está entre estos dos valores de acá. Entonces, automáticamente cuando yo tengo ese resultado en estas, al buscar, yo sé que esto es una mezcla saturada y por tanto yo ya tengo mi presión, porque mi presión a la que va a manejar cuando es una mezcla saturada es la presión de saturación. En este caso sería 132.82 kilopascales. Muy bien, eso ya es un dato del problema. Otros datos que vamos a necesitar es también hallar H sub F, H sub Fg, porque necesitamos hallar perdón, en realidad es U sub G, F y U sub Fg, porque necesitamos hallar la energía interna. ¿Qué más necesitamos hallar? El líquido saturado, ¿no? El vapor saturado, porque nos pide el volumen del líquido saturado y el volumen, bueno, en realidad el volumen del líquido saturado, porque nos dice el volumen del líquido que tiene nuestro sistema. Entonces, primeramente, tenemos que hallar la calidad. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Lo vamos a hallar de esta manera. Una vez que yo sé que es mezcla saturada, yo sé que cumplen estas dos ecuaciones, que volumen específico es igual a volumen específico sub F más calidad por B sub G menos B sub F. Entonces, de acá, yo ya tengo estos datos. Como sé que es una mezcla saturada, ya tengo estos datos. Lo que no tengo es esta X. Este volumen específico es este de acá. Entonces yo tengo que despejar la calidad, conociendo estos datos de acá. Por si acaso eso lo hemos sacado de acá, que es 0.007362 y B sub G es 0.14729. Básicamente esto. U sub F, o la energía interna minúscula específica, es 25.39. Y acá está con 25.39 y U sub G es 218.84. Ustedes podrían utilizar esta o esta directamente de acá, que es 193.45. Entonces, una vez que yo tengo estos dos datos, puedo reemplazar en la calidad, porque básicamente la calidad, si hacen un despeje simple, es volumen específico menos volumen sub F sobre B sub G menos B sub F. Y de acá yo tengo que reemplazar nada más. Mi volumen específico es 0.05. B sub F es 0.0007.362 y B sub G es 0.14729. Una vez reemplazando voy a obtener que mi calidad es igual a 0.336. Esto es importante. Este valor de la calidad es importante. Y una vez que yo ya he hallado la calidad, yo también ya he hallado la presión 1, como les decía, cuando es una mezcla saturada, tenemos que la presión de saturación es la presión que tiene en el sistema. Entonces sería 132.82 kilopascales. Ustedes podrían haber colocado 133 kilopascales, no habría problema. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta encontrar la energía interna. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la energía interna? Básicamente con esta fórmula, que nos dice que la energía interna es energía interna sub F más la calidad por energía interna sub G menos energía interna sub F. Entonces, haciendo estas ecuaciones de acá, vamos a reemplazar, porque ya tenemos todos los datos. U sub F es 25.39, más la calidad es 0.336, por U sub G es 218.84 y U sub F es menos 25.39. Entonces, una vez que hacemos ese cálculo para hallar la energía interna, el resultado que nos va a dar el problema es el siguiente, que va a ser 90.4 kilojoule por kilogramo. Y esa es la energía interna, ¿ok? Ya tengo mi energía interna, ya tengo mi presión 1. Ahora,
tenemos que hallar el volumen específico. Bueno, no en realidad el volumen específico, sino es el volumen del líquido que tiene mi sistema. Ahora, acá es el volumen del líquido saturado, es decir, ¿cuándo es líquido saturado? Cuando no tiene nada de vapor saturado. Y lo contrario para el vapor saturado, cuando es vapor saturado, cuando no tiene nada de líquido. Entonces yo tengo dos partes acá. Una que es líquido saturado, que es básicamente agua, y la otra que es vapor. Ambos están en sentido que son volúmenes específicos, es decir, es metro cúbico por unidad de masa, que sería sobre kilogramo. Entonces yo para poder hallar el volumen del líquido, tengo que ir un poquito a la definición, porque la definición de calidad me dice lo siguiente. Me dice que la calidad es igual a la masa del vapor sobre la masa del líquido más masa de vapor. Y de acá yo tengo que entender lo siguiente. Si despejo la masa de vapor, va a ser igual a la calidad por la masa del líquido más la masa de vapor. Ahora, la masa de vapor que vamos a tener es básicamente 0.336 por 10, ¿no? ¿De dónde sacamos este 10? Eso es lo que vamos a ver un poquito más atrás. Volvemos. Estos 10 es justamente la masa que tenemos acá. Es esta parte de acá. Entonces, una vez que tenemos esto, que es esta masa de volumen es 0.386 por 10 es igual a 3,36 kilogramos. Esa es la masa de vapor. Ahora, la masa del líquido es masa total menos masa de vapor, que básicamente sería 10 menos 3,36. Y eso nos va a dar una masa del líquido de 6,64 kilogramos. Esa es la masa del líquido. Una vez que yo tenga la masa del líquido, lo multiplico por el volumen específico y voy a obtener el volumen del líquido. Entonces, volumen del líquido es volumen sub F más, o perdón, B sub F por la masa del líquido, que sería 0.0007.362 por 6,64 kilogramos. Y nos va a dar un volumen de 0.0489 metros cúbicos. Pero esto es medio raro, ¿no? Cuando vemos esta cantidad de metros cúbicos, ¿qué sentido tendría? Entonces lo vamos a pasar a litros, que yo sé que un metro cúbico tiene 10 a la 6, bueno, perdón, 10 a la 3 litros, ¿no? Acá hay un problema, este es sin un cero más. ¿Y esto cuánto nos saldría? ¿Alguien lo podría verificar? Si sale 4,89, aquí solamente sería 1000. A ver, si lo multiplicamos, debería salir alrededor de 4,89. A ver, lo verificaremos. Sería 0.00489 por 1000, que nos da 4,89 litros. Entonces, este es el volumen del líquido, que es igual a 4,89 litros. Entonces, una vez que ya tengo esto, ahí se acaba el problema, porque ahí está todo lo que nos pide. Nos pide la presión, la energía interna y también el volumen del líquido. De esta manera pueden hallar. Ahora, el problema podría cambiar básicamente pidiéndoles ahora el volumen de vapor que tenemos. Entonces, el volumen de vapor básicamente sería encontrar el volumen total menos el volumen del líquido y ese sería el volumen del vapor. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el problema número 10 que nos dice lo siguiente. Este problema también es en su práctica. A ver, nos dice, un dispositivo de cilindro émbolo cargado por resorte se llena inicialmente con 0,2 libra masa de una mezcla de líquido y vapor de refrigerante 134A, cuya temperatura es de menos 30 grados Fahrenheit y cuya calidad es de 80%. En la relación F es igual a K por X, la constante del resorte es 37 libra-fuerzas por pulgada y el diámetro del pistón es de 12 pulgadas. El refrigerante 134A experimenta un proceso que aumenta su volumen en 40%. Calcule la temperatura final y la entalpía final del refrigerante 134. Entonces, acá tenemos un problema en el cual ya hay un resorte. Automáticamente cuando hay un resorte, imagínense un proceso lineal.
un proceso que va a ir de manera lineal, porque la deformación de un resorte es de manera lineal, ¿no? Por eso se da la ecuación de Hooke de esta manera, donde F es igual a K por X. Ahora, tenemos que considerar algo también. Nos dice que este dispositivo tiene una masa de 0.2 libras más. Básicamente esa es la masa de este sistema. Entonces, una vez que yo tengo esto, también tengo que hallar otras propiedades. Para mi primer estado me dice que mi temperatura es de menos 30 grados Fahrenheit y nos da una calidad del 80%. ¿Ok? Esos son datos. En esta relación nos dice que la constante es 37 libras-fuerzas por pulgada o sobre pulgadas. Nos da el diámetro del pistón, que es 12 pulgadas básicamente. Nos dice el refrigerante 134 experimenta un proceso que aumenta su volumen. Ok. Acá nos está dando una condición para poder hallar el volumen 2 que tiene nuestro sistema. Y acá finalmente nos pide calcule la temperatura final y la entalpía final del refrigerante 134. Entonces, básicamente, con analizar el enunciado, van a ver que la temperatura 1 es menos 30 grados Fahrenheit. Ya tenemos un dato de temperatura. También tenemos un dato de la calidad, que X1 es igual a 0.8, o es decir, el 80%. Entonces, para mi primer estado, yo ya tengo todo. Tengo la temperatura 1 y tengo también la calidad 1. Ahora tengo que ver lo mismo para mi estado número 2. Entonces, para mi estado número 2, lo único que yo sé es que mi volumen es del 40%. Entonces, mi volumen 2 es mi volumen 1 más el 40% o el 0.4 de mi volumen 1. Entonces, acá será pues el volumen 2 es igual a 1.4 por el volumen 1. Esa es mi condición del problema. Pero después yo ya no tengo nada. Entonces tengo que ver cómo hallar una propiedad más para mi estado 2. Y una vez que pueda encontrar eso, voy a poder encontrar mi temperatura final y voy a poder encontrar mi entalpía final. Entonces, algo que también no les mencionaba es que cuando ustedes hacen un análisis de estos problemas, básicamente para encontrar las propiedades, no tienen que ser estas dos de acá. Siempre que les pida, digamos acá, les pide temperatura y presión, entonces esas dos no las van a poder encontrar de manera indirecta. Tienen que buscar otras propiedades que las puedan encontrar de manera indirecta, porque estas básicamente se van a encontrar con las tablas recién. Entonces, eso tómenlo también en cuenta, ¿no? Muy bien, una vez que ya tenemos el problema y ya tenemos los datos del problema, entonces comenzamos con la solución. Solución, decimos. Datos del problema. Nos da una masa, nos da una temperatura 1, nos da una calidad 1, nos da K o la constante del resorte, nos da el diámetro, que es 12 pulgadas, nos da el volumen 2, que es volumen 1 más 0.4 por volumen 1, y nos pide la temperatura 2 y la entalpía 2. Eso es lo que nos pide este problema. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre vamos a enunciar el postulado de estado. Entonces, ¿qué dice el postulado de estado? Nos dice que necesitamos dos propiedades intensivas o independientes o específicas, perdón, intensivas o específicas que sean independientes para poder hallar las demás propiedades. Entonces, sí o sí necesitamos dos propiedades para cada estado. Y lo que va a pasar en mi sistema es básicamente este. Inicialmente está así, de esta manera el resorte. No sabemos si está comprimiendo o si está suelto. Es decir, si el resorte no está creciendo nada y cuando se mueve un pequeño porcentaje de mi fluido, entonces va a empezar a comprimirse. Pero una vez que pasa un proceso que no sabemos qué es, mi resorte termina siendo comprimido. Entonces mi volumen 2 va a aumentar. Esta altura, vamos a colocar altura 2, va a cambiar con referencia a mi altura 1. No sabemos el proceso, no sabemos si es lineal, no sabemos si es a presión constante, pero sabemos que va a aumentar el volumen. Eso es lo que sabemos, estamos diciendo eso. Entonces, una vez que yo vea mi proceso, yo tengo un estado 1 y yo tengo otro estado 2. Entonces, puedo decir propiedades. En el estado 1 yo tengo dos propiedades, que son la temperatura 1
y la calidad 1. Y con estas dos propiedades yo tengo que hallar algunas otras propiedades que me ayuden a encontrar propiedades en el estado número 2. Una de las propiedades que me va a servir es básicamente la que se relaciona el volumen. Entonces, cuando yo vea que aquí dice mi volumen 2 depende de mi volumen de mi volumen 1, entonces yo tengo que decir, cuando yo haga el análisis para el estado 1, tengo que hallar sí o sí el volumen específico 1. Muy bien, ya tenemos por qué estamos hallando el volumen específico 1. ¿Qué más va a cambiar? Tenemos que considerar que en este sistema, en un estado 1, voy a tener una presión 1, ¿verdad? Voy a tener una presión 1. Acá yo voy a tener una presión atmosférica que siempre va a estar presente cuando el sistema no está aislado, una presión atmosférica y una también otra presión ejercida por el resorte. Vamos a decir presión del resorte 1, porque no sabemos si está comprimiendo o no lo está haciendo. Entonces, acá yo voy a tener primeramente esto. Presión 1 va a ser igual a presión atmosférica más presión del resorte 1. Y esto me va a ayudar en algo, porque acá yo voy a tener otra vez presión 2, que no sé cuánto y es, pero aquí voy a tener presión atmosférica 1. Presión atmosférica normalmente, y acá voy a tener otra presión, pero ejercida por el resorte, que no va a ser la misma que ha sido en el primer caso. Vamos a poner presión del resorte número 2. Entonces, al hacer la equivalencia, voy a tratar de encontrar alguna equivalencia para la presión 2 con esta de acá, porque esta presión va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del resorte 1, y esto va a ser igual presión 2 a la presión atmosférica más la presión del resorte 2. Es por esa razón que yo tengo que hallar la presión 1. ¿Cuánto es mi presión? Entonces, una vez que tenemos esto en cuenta, ya podemos decir, sí, es importante hallar la presión 1. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos acá? En el estado 2, voy a poder calcular primeramente la presión 2. Gracias a este análisis que hemos realizado, voy a poder encontrar el volumen específico 2. Gracias a este análisis que hemos realizado, y con eso yo tendría dos propiedades y procedería a calcular lo que me falta, que sería la temperatura 2 y la entalpía 2. Muy bien, entonces continuando, lo que tenemos que hallar es justamente la presión 1 y además tenemos que calcular el volumen específico 1. Como lo hacemos, tenemos que ir con estas propiedades a tablas. Ya no tengo que hacer un análisis de las zonas, porque cuando ya me dan la calidad, eso me está mencionando que esta zona en la que está es mezcla saturada. Entonces yo tengo que ir a tablas, básicamente voy a ir a tablas con estas dos propiedades y tengo que ir a copiar la presión de saturación, que es la presión número 1. Entonces yo voy con menos 30 grados, aquí es Fahrenheit, eso tienen que tener cuidado. Vamos a buscar las tablas de en grados Fahrenheit, en ese caso era grados centígrados. Entonces vamos a bajar, hay un punto donde dice tablas para unidades inglesas, que está un poquito más abajo, o está un poco más arriba. Permítanme. Ok, así ya hemos pasado. Entonces acá tenemos agua como líquida comprimida. Un poquito más bajamos y vamos a encontrar las propiedades para el refrigerante 134, pero que son en unidades inglesas. Esas tienen que hallar, estas tablas, ¿no? Que básicamente está en la página, a ver, permítanme, el PDF, a ver, está en la página 70 del PDF que les había mandado. Entonces, una vez que ustedes van a las tablas, lo único que tienen que hacer es marcar la que tiene 30 grados Fahrenheit. Entonces, la marcamos esta de acá, colocamos resaltar y listo. Ok, una vez que yo sé que es mezcla saturada, mi presión 1 va a ser la misma que la presión de saturación. Es el primer dato que vamos a tener. Entonces decimos que es una mezcla saturada, por ende se cumple que el volumen específico que tengo que hallar es B sub F más la calidad por B sub G menos B sub F, que básicamente copiamos esas dos, que para este caso es 0.01143 pies cúbicos por libra masa. Pies cúbicos por libra masa.
para líquido saturado y para vapor saturado es 4.43 pies cúbicos por libra masa. Justamente los que están acá, 4.43 y 0.01143. Una vez que yo tengo eso, puedo reemplazar en esta ecuación de acá. Entonces yo digo B sub F, que es 0.01143, más la calidad por 4.43 menos 0.01143. Entonces hacemos esa operación y van a obtener un volumen específico 1 de 3.55 pies cúbicos por libra masa, o Ft cúbicos por libra masa. Entonces con eso yo ya tengo un volumen específico 1. Pero también yo sé que mi presión 1 es la presión de saturación. Es 9.869 PSI-A, es decir, PSI absolutos. Entonces ya tengo también unidades para la presión 1. Entonces ya tengo las dos propiedades que me servían en el primer estado para poder hallar propiedades en el estado 2. Entonces ahora sabemos que el volumen de un cilindro es igual, eso tenemos que hallar, ¿no? El volumen del cilindro básicamente es el área de la circunferencia por la altura, ¿no? Entonces decimos que es pi por radio al cuadrado por la altura. Y si el volumen específico es volumen 1 sobre la masa, despejando, tenemos que volumen 1 vamos a poder hallarlo multiplicando la masa por el volumen específico 1, que es justamente el que hemos encontrado acá. Entonces, volumen 1 decimos que es volumen específico 1 por la masa, que sería 3.55 por 0.2, y nos da un volumen 1 de 0.71 FT cúbicos, es decir, pies cúbicos. Y una vez que yo tenga el volumen 1, puedo proceder a hallar, por las condiciones del problema, el volumen específico 2, que es 0.71 más 0.4 por 0.71, que va a ser 0.994 pies cúbicos. Ahora, para hallar el volumen específico, yo a este volumen 2 lo divido sobre la masa, que es 0.994 sobre 0.2, que va a ser igual a 4.97. Y ese es mi volumen específico para mi estado número 2, 4.97 FT cúbicos por libra masa o pies cúbicos por libra masa. Una vez que yo tengo esto, lo único que tengo que hallar ahora es la presión. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el pistón. Acá tenemos el primer estado, vamos a decir, donde tenemos una presión interna, una presión 1, acá, presión 1, y acá tenemos una presión 2. Esto es en el estado número 2, presión 2. Entonces, la presión atmosférica 1 va a ser, bueno, presión atmosférica 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la K de la constante de elasticidad del resorte por la distancia que se está comprimiendo, que vamos a decir que es X1 sobre el área. No se olviden que la presión es fuerza sobre área, ¿no? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Acá está la fuerza sobre área. Ahora, acá hay un detalle. No podemos igualar básicamente presiones, pero sí podemos igualar fuerzas. Eso sabíamos cuando hacíamos un análisis de, vamos a decir, en el eje X, en el eje Y, ¿no? Cuando hacíamos análisis de fuerzas. Entonces, vamos a asumir que en este punto, este estado está estático. Por lo tanto, yo digo, mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por un lado, yo tengo presión 1 por el área, que va a ser igual a presión atmosférica por el área más la fuerza del resorte, es decir, K por X1. Y acá, este área, tengo en ambos miembros, por lo tanto, yo lo voy a dividir sobre el área, y esto se va a simplificar, esto se simplifica, y esto va a quedar sobre área. De ahí viene esta ecuación de acá. De ahí viene esta ecuación de acá. Entonces, tienen que tomar en cuenta esa ecuación. Ahora hacemos lo mismo, pero para el estado 2, que en este caso la distancia va a ser, o sea, la calidad de K va a ser K por distancia sobre área. Entonces tenemos acá presión 2, que es igual a la presión atmosférica, más K por la distancia sobre el área. K es la constante, D es X1 y X2, es la suma de ambos, ¿no?
Entonces, en vez de colocar x2 más x1, colocamos la distancia t sobre el área. Básicamente hacemos la misma operación que hemos realizado para el primer estado, para ese punto 1. Entonces, una vez que tenemos estas dos ecuaciones, tengo la presión 1 y tengo para la presión 2, entonces me tengo que jugar con esas dos ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo acá. Si yo resto las dos ecuaciones, es decir, voy a restar la presión 2 menos la presión 1, que va a ser básicamente presión atmosférica 1 más K por D sobre el área menos la presión atmosférica menos K por X1 sobre el área. Primeramente, la presión atmosférica se simplifica. Ya no es un problema, porque no sabemos cuánto es la presión atmosférica, por lo tanto, lo simplificamos. Por otro lado, tengo K por D sobre área, menos K por X1 sobre el área. Entonces, de acá yo sé que D, básicamente, es X2 más X1. Y eso está restando menos X1. Entonces, X1 con X1 se van a simplificar y lo que me va a quedar es X2. Entonces, para poder hallar yo la presión número 2, va a ser igual a la presión 1 más K por X2 sobre área. Ahora el lío está acá. No sé cuánto es X2. El área puedo calcular, porque si se acuerdan, el problema me da un diámetro. Entonces el área de una circunferencia, vamos a decir, es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado. Y con esto yo obtengo esta área de acá. K es un dato. X2, ese es lo que me falta. ¿Cómo lo voy a hallar? Básicamente, ese X2 lo vamos a hallar con ayuda de este diagrama, sabiendo que las alturas van a cambiar para cada volumen. En este caso tendremos una altura 1, vamos a decir, considerando todo el volumen. Y en este caso vamos a tener, hasta acá era una altura 1, y todo esto sería una altura 2. Entonces, básicamente la altura 2 es la altura 1 más x2. Y de ahí ya se van a dar cuenta que el volumen de un cilindro es pues pi cuartos por diámetro al cuadrado por la altura 1, digamos. Y para este caso va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura 2, que básicamente la altura 2 es x2 más altura 1. Y de aquí yo voy a encontrar la altura 1 y de aquí la altura 2 ya lo voy a poder encontrar, es decir, x2 más la altura 1. Entonces básicamente ese análisis vamos a hacer. Primeramente vamos a hallar el área, que va a ser pi por radio al cuadrado o pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Básicamente es pi cuartos por 12 al cuadrado. Y mis unidades son pulgadas. Entonces tengo un área de 113.1 pulgadas al cuadrado. Una vez que yo tengo esto, tengo que hacer ese análisis que les mostraba. La altura 1 va a ser h y la altura 2 va a ser x2 más h. Entonces de ahí yo genero estas dos ecuaciones. Sabemos que el volumen de un cilindro es igual a volumen 1, pi por radio al cuadrado por la altura, y volumen 2 es pi por radio al cuadrado por la altura más x2. No, eso es lo que yo sé. Muy bien, una vez que yo tengo esto, entonces puedo restar estas dos ecuaciones. Volumen 2 menos volumen 1 es pi por radio al cuadrado por h más pi por radio al cuadrado por x2 menos pi por radio al cuadrado por h. Y de acá, estas dos se simplifican. Y acá yo voy a obtener un resultado de pi por radio al cuadrado por x2, que esto es básicamente el área. Es esta ecuación que habíamos visto acá. Es esta de acá, ¿no? Entonces yo ya tengo este dato. Volumen 2 y volumen 1 tengo de dato. Entonces, básicamente reemplazamos esos datos. Entonces finalmente tenemos, lo vamos a borrar, permítanme. Entonces, una vez que lo borremos esto, vamos a despejar de la ecuación de acá. Yo sé que mi x2 o mi distancia 2 es volumen 2 menos volumen 1 sobre área. Entonces de acá, x2 volumen 2 es 0.994 menos 0.71.
pies cúbicos sobre 113.1 pulgadas al cuadrado. Ahora las pulgadas tienen que estar en pies para que se simplifiquen. Entonces yo sé que un pie tiene 12 pulgadas. Eso lo elevo al cubo para poderlo simplificar con esta parte de acá. Entonces digo ft cúbico con ft cúbico se va a simplificar y pulgada cuadrada con pulgada cúbica se van a simplificar. Y me va a quedar simplemente pulgadas. Entonces, haciendo esta operación van a obtener que la distancia o x2 es 4.34 pulgadas. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar y ahora sí podemos hallar la presión 2. La presión 2 es básicamente 9.869 PSI-A más 37 libras-fuerzas por pulgada por 484, perdón, 4.34 pulgadas sobre 113.1 pulgadas al cuadrado. Acá pulgada con pulgada se va y me queda pulgada al cuadrado. Y las unidades de PSI-A es básicamente libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado. Entonces es básicamente las unidades que tenemos acá. Entonces básicamente simplemente los sumamos, ¿no? Entonces la presión 2 es de 11.29 PSI-A. Y con eso ya hallo las dos propiedades. En el estado 1 yo tengo una presión 2, perdón, en el estado 2 yo tengo una presión 2 de 11.29 y volumen específico de 4.97. Y con estas dos propiedades, yo puedo ir a buscar en tablas la temperatura 2 y la entalpía 2. Y ahora tengo que hacer unas dos ecuaciones que me ayuden a identificar en qué proceso se encuentra. Si mi volumen específico es menor a B sub F, es líquido comprimido. Si mi volumen específico es mayor a B sub G, es vapor sobrecalentado. Pero si está entre estos dos valores, es vapor húmedo o también como se le conoce, mezcla saturada. Entonces tenemos que hacer este análisis. Vamos a tablas nuevamente. En este caso ya no va a ser para temperaturas, sino va a ser para presión. Mi presión es 11.29. Entonces acá mi presión más cercana es 10 y 15. No tengo las dos. Entonces estas dos lo vamos a resaltar para hacer una interpolación. Entonces una vez que tengo estas dos, tengo que hacer una interpolación para saber en qué sector se encuentra mi volumen. Pero aquí vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a hacer algo bien simple acá. Es un análisis que ya deberían poder hacer. Si hacemos acá una interpolación, es decir, 11.3 colocaremos. 11.3 voy a tener un B sub F y un B sub G. Y acá mi B sub G es 4.37 y mi B sub G para 15 es 2.98. Si nos damos cuenta de estas dos, simplemente de estas dos, en este caso está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo. Por lo tanto, mi 11.3 tendrá un 4.1 o un 4 o un 3.88 que de B sub G. Pero mi volumen específico, ¿qué es? Es 4.97. Entonces es mucho mayor a lo que voy a encontrar acá. Entonces acá podrían ustedes hacer una interpolación pequeña y darse cuenta de eso, que estamos en una región de vapor sobrecalentado. Perdón. No tenemos acá claramente 11.3 y tampoco tenemos propiedades para 11.3. Entonces, tenemos que hacer ese análisis pequeño que hemos hecho acá. Es decir, si este es mayor, mucho mayor que la que tenemos como volumen específico, entonces automáticamente eso nos está dando una indirecta a que estamos considerando como el volumen, perdón, el volumen específico mayor que P sub G. Entonces, si esto es mayor o mi volumen específico es mayor que el volumen de vapor saturado, entonces se trata de un volumen de vapor sobrecalentado. Entonces yo voy a las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces voy a buscar tablas cercanas a las de 11.3 PSI. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos que buscar las tablas de PSI y vamos a hacer una interpolación. Una de estas interpolaciones va a ser entre la presión entre 10 PSIs y 15 PSIs, que son esas dos de acá. Para estas dos tablas
yo tengo que encontrar el volumen específico. Para este caso, por ejemplo, yo tengo 4.48, acá tengo 4.71, 4.93. Entonces, acá ya hay una, vamos a decir, una aproximación a lo que tenemos. Nosotros tenemos un volumen específico de 4.97. Entonces, tenemos que hacer una aproximación de las tablas acá. Tenemos que buscar acá. Entonces, por ejemplo, para 40 grados centígrados, tengo estas dos, que están un poquito arriba, pero que está entre estos valores. Entonces podríamos decir que entre estos valores yo voy a encontrar algunas consideraciones para poder hallar mi presión y también mi temperatura. Entonces tengo que hacer eso, ¿no? Para una presión de 10 psi, primeramente voy a buscar a encontrar 4.97, ¿no? Entonces, primeramente para 10 psi hacemos eso. Vamos a marcar estas dos de acá. A ver, vamos a marcar una por una, para que no se marque todo. Ahora sí. A ver acá, hasta aquí nomás. Es lo que nos importa. Estas dos las vamos a marcar porque entre estos dos valores está mi valor, que es 4.95. Perdón, 97. Estos son mi valor. Entonces, ¿en qué temperaturas está? Está en 20 y 40. Acá es 4.93.8 y acá es 5.16. Mi volumen específico y mi energía interna, mi entalpía es 107.91 y 111.75. Entonces, para una presión de 10 psi, yo tengo que hallar mi temperatura y también mi entalpía. Entonces, realizamos la interpolación, tanto para la temperatura como para la entalpía. Entonces, yo digo temperatura 1 va a ser, o 1 sub 1, va a ser temperatura 1 más temperatura 2 menos temperatura 1 sobre volumen específico 2 menos volumen específico 1 por volumen específico en el estado 2 menos el volumen específico 1, que es reemplazando, básicamente es 20 más 40 menos 20 sobre 5.16 menos 4.938 por 497 menos 4.938. Y haciendo esa operación van a obtener una temperatura 1 de 22.88 grados Fahrenheit. Hacemos lo mismo para la entalpía. Hallamos esta ecuación, reemplazamos los valores que tenemos en la tabla y nos va a dar una entalpía 1 de 108.5 BTU por libra masa. Entonces, con eso yo ya tengo dos propiedades, tanto de temperatura y de entalpía, que cumplen cuando mi volumen específico es de 4.97 para una presión de 10 psi. Ahorita no hemos encontrado ningún valor que lo que queremos, ¿no? Entonces, esa es la primera aproximación. La segunda aproximación tiene que ser con 15 psi. Entonces, para 15 psi yo tengo que encontrar valores cercanos a 497. Y si se dan cuenta, no hay valores cercanos acá. Por lo tanto, vamos a hacer una extrapolación. ¿Qué, qué decimos con extrapolación o qué significado tiene? Básicamente, si dibujamos una recta o un diagrama, que esto es Y, perdón, y esto es X, un diagrama XY, y acá dibujamos una recta, la interpolación se define con un punto mayor, un punto menor, encontrar un punto que quiero dentro de la recta. Entonces, esto se llama interpolación, es la interpolación. Pero, ¿qué pasa si yo quiero encontrar un punto fuera de mi recta? Ese es el punto que yo quiero, pero mi recta solamente llega hasta acá y hasta acá. Entonces yo hago una extrapolación para poder hallar este punto de acá. Entonces a eso se le llama extrapolación, donde tomamos los últimos dos números o los últimos dos valores de la recta y hacemos una aproximación para encontrar el punto que está fuera de mi recta. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, perdón, es lo que vamos a realizar con la presión de 15 psi. Entonces, para una presión de 15 psi tengo lo siguiente. Mis dos últimos valores son 200 grados Fahrenheit y 220 grados Fahrenheit, para los cuales mi volumen específico es 458.02 y 472.39, que son los mismos de acá.
Y mis entalpías son 145.37 y 149.99, o básicamente 150. Entonces, para estos valores, yo tengo que poder encontrar una temperatura y una entalpía también. Entonces, básicamente, hacemos una extrapolación y vamos a obtener esta ecuación de acá, la misma. Temperatura 1 más temperatura 2 menos temperatura 1 sobre el volumen específico 2 menos volumen específico 1 por el volumen específico del estado 2 menos volumen específico 1. Reemplazando datos, obtenemos una temperatura de 254.25 grados Fahrenheit. Y hacemos lo mismo para la entalpía. Escribimos la ecuación y reemplazando valores obtenemos que la entalpía para este estado es 157.9 BTUs por libra masa. Esa es mi respuesta. Entonces acá tenemos dos más, pero en este caso para una presión de 15 psi. Una vez que yo tengo propiedades que cumplen que para mi volumen específico de 4.97, ahora sí puedo hallar la presión de 11.3. Entonces, una vez que yo tengo estos dos datos, como ya tenemos tanto la temperatura y la entalpía para un volumen específico igual que el que tenemos, entonces tenemos que hacer una interpolación más, en el cual yo tengo 10 PSI y tengo 15 PSI y yo lo quiero a una presión de 11.29 PSI, que no sé cuánto es la temperatura y tampoco sé cuánto es la entalpía. Entonces acá yo tengo que hacer otra interpolación más. Realizamos la interpolación, vamos a decir en la temperatura del estado 2 es igual a la temperatura 1 para la primera interpolación más la temperatura 2, que es para la segunda interpolación, menos temperatura 1 de la primera interpolación, sobre presión 2 menos presión 1 por presión menos presión 1. Entonces tenemos que reemplazar valores, que va a ser 22.88 más 254.25 menos 22.88. Todo eso sobre 15 menos 10 por 11.29 menos 10. Reemplazando valores, van a obtener una temperatura de 82.6 grados Fahrenheit. Y si hacemos lo mismo para la entalpía, van a obtener una entalpía de 121.1 BTUs por libra masa. Estas son las dos respuestas de mi problema. Básicamente, este problema no era tan complicado, pero se complicaba al realizar las interpolaciones. Es 82.6 y 121.1 BTUs por libra masa. Y ahora todas estas interpolaciones básicamente se pueden disminuir. Una vez que ustedes pueden encontrar, digamos, una vez que encuentran estas dos propiedades, entonces lo que podemos hacer es utilizar una aplicación, ¿no? Digamos, yo tengo presión 2, que es 11.29, y un volumen específico 2. Entonces yo voy, digamos, a mi termograph. Primeramente coloco modelo real, que sea refrigerante 134. Acá en unidades, yo cambio, que tienen que ser en este caso PSI absoluto. Unidades de temperatura tiene que ser grado Fahrenheit, de volumen tiene que ser pie cúbico, de masa tiene que ser libras, de energía tiene que ser BTUs y de potencia tienen que ser los BTU por segundo, ¿no? Entonces eso tenemos que considerar. Y una vez que yo tengo eso, acá es 11.3 o 11.29 PSI y acá es, perdón, ¿cuánto es? 4.97 en mi volumen específico, ¿no? Entonces acá coloco 4.97. Y una vez que hacemos eso, vamos a encontrar valores similares. Vamos a colocar una lupa para que se pueda observar de mejor manera. Entonces acá, a ver, permítanme, estoy saliendo la lupa. Ahora sí. Muy bien. Espero que se pueda apreciar de mejor manera. Acá tenemos las dos propiedades, 11.29 y 4.97. La temperatura es 82.42 en este caso y la entalpía es de 119.241 BTUs por libra masa. Y acá es grados Fahrenheit. Comparamos esos dos resultados con los que hemos encontrado. Básicamente deberían ser similares o casi similares, ¿no? Que los valores que hemos encontrado.
La temperatura 2 es 82,6 y en este caso era 82,42. Entonces sí es un poco cercano. Y para el caso de la entalpía es 121,1, pero para mi caso del termograph es 119,2. Entonces sí es bastante cercano los procesos que tenemos acá. Entonces, con eso nosotros nos ayudamos de esta pequeña aplicación, podemos hacerlo de esta manera, pero también podemos utilizar el Thermonator, que es otra aplicación también. La diferencia entre el Thermonator y esta aplicación es que cuando ya tengo un problema, sé en qué proceso se encuentra, ya me da resultados del trabajo, del calor también, y del cambio de energía interna y cambio de entalpía. Y eso es importante, porque acá yo voy a tener un estado 1, un estado 2, coloco y me lo resuelve. Básicamente me lo resuelve el problema. Entonces, con esto ya hemos acabado la parte de sustancia pura. Ya no nos queda ningún otro problema. Y hemos hecho, vamos a decir que hemos hecho el problema más complicado, que es el último que hemos realizado. Y básicamente cualquier otro problema de sustancia pura se resuelve de las maneras que hemos hecho, que hemos realizado, ¿no? Entonces, sin más, podemos pasar a la parte de primera ley, bueno, los problemas de la primera ley, ¿no? No sé